Hola, muy buenos días para todos. Permítanme presentarme. Mi nombre es María Costa y soy parte del equipo de JCAT. Más que nada, quiero darle la bienvenida pues, a esta jornada que estará llena de muchos aprendizajes y descubrimientos. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber sacado el tiempo de sus agendas para acompañarse en nuestro exclusivo webinar sobre construcción en clave inteligente. Aquí, pues nada, exploremos en detalle las funcionalidades que pues, ofrece la AS Collection y pues todos los programas, metodologías y hasta los flujos de trabajo de cada herramienta. Quiero pues comentarles que estas decisiones están siendo diseñadas pues en respuesta a que ustedes, nuestros clientes, han demostrado mucho interés por lo que son todos estos temas y pues, así nosotros podemos abordarlos desde una perspectiva técnica. También queremos destacar que este evento está siendo grabado y está disponible en nuestro canal de YouTube JCat SAS. Esas grabaciones pues les van a permitir repasar terminologías y pues lo que es aún mejor, pues ustedes van a poder compartirlo con sus colegas que no pudieron asistir pues a esas grabaciones por diversas razones. Quiero también contarle que pues, el objetivo de estas sesiones es que primero ustedes puedan aprovechar de este espacio para nosotros así poder resolver todas sus preguntas e inquietudes que tengan y nosotros estaremos comprometidos a resolver todas esas inquietudes y pues lo más preferible es que se realice al final de la presentación. Por último, los animamos a que pues, nos brinden todos sus comentarios y retroalimentaciones para que pues en futuros eventos podamos abordar algún tema en específico si así lo desean. Y pues los invitamos a que si en algún momento quieren que estos temas que se presentaron el día de hoy se hagan de manera personalizada en sus compañías, pues con gusto nos pondremos en contacto para organizarlo de manera privada. Y pues sin nada, sin más preámbulo, dejo aquí con nuestro experto Johan Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, Maricel, muchas gracias por la introducción. Nuevamente agradecido por a quien nos acompaña. Nosotros vamos a hablar de lo que es la sección AEC. Entonces, básicamente, quienes ya nos conocen saben que somos un distribuidor Gold Partner de Autodesk en Colombia con diferentes certificaciones donde ofrecemos servicios de licenciamiento, implementación, soluciones a medida, espacios de capacitación y, más importante, el soporte técnico postventa, ¿vale? Entonces, recordemos que con Autodesk Construction Cloud nosotros vamos a encontrar diferentes beneficios y ventajas. En ellos, primero vamos a definir qué es la colección de AEC, que básicamente compone los componentes arquitectura, ingeniería y construcción. La colección AEC proporciona a los diseñadores, ingenieros y contratistas un conjunto de herramientas BIM que se respaldan por medio de un entorno de datos que puede ser muchas veces utilizado dentro de una norma, como en este caso, y sirve básicamente para la entrega de proyectos desde el diseño final, desde el diseño inicial, hasta la construcción. Tiene unos enfoques desde proyectos que se encuentran en una etapa de negocio nuevo, la integración de múltiples disciplinas, el trabajo mayor eficiente y finalmente esa entrega de diseños con una calidad muy superior. Con esta podemos crear diseños de infraestructura, diseños de edificaciones, vamos a poder incluir en nuestros flujos de trabajo herramientas que van desde el diseño conceptual hasta el detallado, y con esto vamos a lograr una optimización de los proyectos por medio de herramientas integradas que se basan y se fundan en lo que es el análisis, el diseño generativo y finalmente la visualización y simulación de estos entornos que estamos construyendo. Esto se traduce básicamente en una mejora de la previsibilidad con el uso de herramientas que optimizan la construcción y finalmente la coordinación más acertada dentro del proyecto. ¿Qué se puede hacer con la AS Collection? Podemos hacer diseño de modelado, simulación energética, análisis estructural, simulación de construcción, la generación de documentación, el renderizado, la coordinación, la colaboración, planificación, la integración BIM o la interoperabilidad que tenemos entre toda esta suite de software, y con esto logramos básicamente lo que es la automatización de tareas. Aquí encontramos el primer software que creo que es con el que nos hemos casado y con el que venimos trabajando a lo largo de muchos años, donde encontramos muchos sentimientos encontrados. Sabemos que es AutoCAD como una herramienta inicial de diseño asistido, ¿cierto? Donde podíamos generar esa planimetría y encontramos muchas ventajas con estas, desde capacidades como encurtar marcas, asistencia de marcas,
compartir información, generar recuento, entonces todo esto por medio de bloques, ventanas flotantes, teníamos un historial de dibujos y teníamos una conectividad. Digamos que AutoCAD también ha tenido muchísimo desarrollo ampliando su suite como tal. ¿Por qué? Porque hoy en día ya AutoCAD se diversificó en lo que son herramientas especializadas para diferentes industrias. En eso tenemos la industria de arquitectura, donde podemos encontrar más de 8.800 componentes arquitectónicos que nos van a permitir el modelado de diferentes elementos, pues para garantizar un resultado único por medio de una visualización gráfica en 3 dimensiones que nos van a permitir automatizar nuestros procesos. Vamos a poder generar las vistas de planos muchísimo más eficiente, y adicional a esto pues ya viene optimizado el software para todo este tema, al igual que la visualización y demás espacios que deseamos requerir. Otro complemento que también viene con este suite o colección de AutoCAD especializado es el AutoCAD MEP. El AutoCAD MEP está diseñado para una industria especializada para lo que es el tema específico, mechanical, electrical and piping, ¿sí? Encontramos esa biblioteca de contenido donde vamos a poder incluso personalizar diferentes elementos y generar de una manera más rápida lo que es el análisis y cálculos, así como la cuantificación de estos elementos. Entonces nos damos cuenta que ya AutoCAD ya pasó de ser de 2 dimensiones a una transición en 3 dimensiones. Rápidamente encontramos el componente mecánico para el desarrollo de piezas de diseño mecánico, ¿sí? Piezas y componentes de diferentes tipos para lo que es el sector de industrial. Entonces nos va a ayudar a generar elementos de una manera muchísimo más ágil e inteligente para obtener resultados que nos permitan llegar a una fabricación posterior de dichos elementos. Tenemos el AutoCAD Electrical, como también tenemos el AutoCAD en 3D, los mismos componentes con una librería personalizada que nos van a generar ese valor agregado dentro de los proyectos cuando manejamos ya una suite de AutoCAD que nos va a permitir ampliar esa gama de herramientas para obtener mejores resultados. El Raster Design es una herramienta que a mí me encanta porque muchas veces tenemos imágenes o tenemos PDFs. Esto lo que nos permite es vectorizar o generar esa conversión de esos elementos a elementos vectoriales, lo que nos va a agilizar muchísimo más el proceso de dibujo como tal. Entonces nos permite también el tema de georreferenciación de imágenes, extracción de datos de imágenes. Entonces nos damos cuenta que ya estamos haciendo una transformación digital en lo que es todo el tema de AutoCAD. Y AutoCAD Map 3D, que nos sirve para crear cartografía como tal e integrando datos geoespaciales para tener un resultado que podamos integrar nosotros ya directamente dentro de campo. Aquí ya empezamos con unas herramientas especializadas que son tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, como es el Civil 3D, que es un software que creo que es el desarrollado por excelencia para los ingenieros civiles, ya que permite generar flujos de trabajo conectando emplazamiento, topografía, superficies de terreno. Nos permite a nosotros generar secciones típicas de perfiles viales. Ya hablamos de diseño geométrico, diseño de puentes, drenajes, tuberías de presión, entre otros elementos para garantizar de que tengamos mejor resultado, y ya pasando esa transición entre 2 dimensiones a una tercera dimensión, utilizando también una carga de información coherente. Aquí tenemos también lo que es el InfraWorks, también hace parte de la colección. Ya hoy en día muchos ingenieros civiles están empezando a explorar este software, ya que nos permite el análisis de distancias visuales, diseños de puentes, diseños de túnel. Es una herramienta bastante intuitiva que nos permite generar un contexto, un entorno construido que nos va a permitir a nosotros analizar todo ese entorno cuando estamos desarrollando un proyecto. Entonces maneja una cartografía base, una georreferenciación que nos permite a nosotros implantar de manera exitosa nuestro proyecto como tal. Tenemos el Recap Pro. El Recap Pro es una herramienta que sirve para el análisis de nubes de puntos. Hoy en día una estrategia que utilizan muchísimo, y por lo menos en Colombia, que necesitamos hacer levantamientos, bien sea de edificios que necesitamos reforzar estructuralmente, o plantas industriales que ya existen y necesitamos hacer ampliaciones. Una herramienta que nos va a permitir, por medio de esa interpretación de datos, generar esos modelos de una manera muchísimo más rápida, ¿sí? Entonces estamos supliendo básicamente lo que es el sistema tradicional, que es con cinta métrica generar esas mediciones correspondientes, sabiendo que podemos tener unas tolerancias y unas imprecisiones. Entonces manejando por medio de drones, de robots, incluso de estaciones que ya manejan escáner digital, podemos integrar toda esa nube de puntos, garantizando una limpieza de esos datos, pues
pues para poder pasar a un proceso de modelación e integración con otros software ya más especializados en el desarrollo de modelos. El Formit Pro, con este Formit Pro nosotros vamos a poder realizar modelados conceptuales, vamos a poder realizar análisis solares energéticos. Muy importante cuando estamos generando ese programa arquitectónico, tiene integración directa con muchos software, digamos que lo utilizamos bastante en etapas de anteproyecto cuando queremos hacernos a una idea conceptual de lo que vamos a desarrollar, cuando ya posteriormente ya vamos a empezar a lo que es el modelado fuerte con una carga de información bastante relativa. Entonces todo esto nos va a permitir agilizar y generar esto con herramientas que ya vienen diseñadas para hacer más ágiles y fluidas el desarrollo del modelado. En el Advanced Steel es una herramienta que está muy especializada para la creación de elementos estructurales de una manera muchísimo más rápida, porque ya vienen con conexiones predeterminadas, perfiles estandarizados a una norma internacional, podemos predefinir algunos elementos, familias, y básicamente por medio de clics podemos empezar a generar esas variables que ya vienen predefinidas dentro del software para cuando nosotros generamos este tipo de elementos o edificaciones. Entonces nos damos cuenta, voy a adelantar acá rápidamente un video para que vean lo ágil que se pueden crear diferentes elementos, como van a ser aquí en este caso una edificación hecha en vivienda, en estructura metálica. Y bueno, ahí hay una integración directamente desde Revit, donde si yo modifico un perfil, él automáticamente me va a actualizar tanto en Revit como en mi software nativo que es Advanced Steel. Vemos cómo se construye rápidamente esa configuración. Entonces podemos generar nosotros chapas metálicas o platinas, podemos nosotros predefinir lo que es el tema de tornillería que ya viene también bastante desarrollado. La creación de diferentes elementos cuando vamos a hacer planos de taller o planos constructivos también se generan de una manera muchísimo más ágil. Y aquí la herramienta que es por excelencia la que más maneja la industria en el tema de modelado, que es Revit. Entonces ya sabemos que podemos generar nosotros no solo modelado, sino modelado paramétrico. Ese modelado paramétrico se basa en lo que es esos elementos que soportan, digamos, un objeto como tal, esa información que tiene ese objeto, pues para ser analizada desde las especificaciones de materiales, desde el proceso de tratamiento, desde el proceso de construcción, desde el proceso de mantenimiento que le tengo que hacer, o esos atributos que pueden ser operados entre sí, pues para obtener un resultado. Por ejemplo, entonces si yo tengo una unidad de medida, asignarle un costo, ese costo multiplicarlo y obtener un resultado que me permitan a mí integrar esa información dentro de un presupuesto e ir avanzando entre los diferentes análisis de los elementos. Vamos a poder colaborar, ¿cierto? Como sabemos, podemos tener una colaboración muchísimo más fluida por medio de este tipo de herramienta. Vamos a poder generar bibliotecas de contenido personalizados dentro de nuestra organización. El análisis energético se complementa con otra herramienta que ya la vamos a ver y que también viene integrada dentro de la AC Collection. El análisis estructural, entonces la ventaja que tenemos entre todo esto es cómo pasamos desde un software a otro de una manera muchísimo más fácil para poder obtener esos detalles constructivos cuando estamos desarrollando modelos. Y aquí el complemento que les mencionaba, que es el Insight. El Insight nosotros vamos a realizar ese análisis solar o ese análisis de consumo energético bastante creativo e intuitivo cuando tenemos o pensamos incursionar en todo el tema de la sostenibilidad. Esto nos va a dar aproximaciones por medio de análisis que ya están predefinidos dentro de la herramienta y donde nos va a generar algunas sugerencias para mejorar nuestros diseños como tal. Aquí encontramos otro componente que es el robot estructural, es otra herramienta de análisis. Esta herramienta de análisis está diseñada para la simulación de cargas de viento, la simulación de cargas verticales, para cuando estamos desarrollando, digamos que esto es como otro proveedor de software que utilizan para el análisis de sismo resistente. Aquí lo podemos traer con esto. ¿Y qué ventaja tenemos con esto? Que vamos a tener una integración directa con otro software donde a cada elemento le podemos asignar una propiedad en volumen y adicional a esto en una carga de información para complementar muchísimo más nuestros modelos. Entonces esto tiene también el desarrollo de APIs que nos van a permitir automatizar procesos, ¿sí? Para realizar análisis muchísimo más especializados y de una manera muchísimo más ágil. Tenemos otro software que es el Vehicle Tracking, análisis de tráfico, diseño de estacionamiento, análisis de maniobras de vehículos. Entonces nos damos cuenta que ya viene predefinido algunos elementos pues para hacer ese análisis más rápido. Pues, por ejemplo, aquí el predimensionamiento de los parqueaderos, las curvaturas, los radios de cuando estamos
metiéndonos en el tema del diseño geométrico, esta herramienta nos va a facilitar muchísimo más esa simulación, logrando pues un resultado muchísimo más aproximado. ¿Listo? La generación de informes, documentación y esto también se nos garantiza cuando estamos trabajando de una manera sistematizada dentro de la organización. Otro software que tenemos es el Structural Bridge Design, que es un software especializado en el diseño geométrico para puentes. Tiene análisis de materiales, de cargas, nos permite la verificación de todos esos elementos estructurales y obviamente esas modificaciones que muchas veces nos generan reprocesos los vamos a poder realizar de manera más fluida con un software que ya esté especializado para una tarea puntual. Entonces el mensaje siempre de nosotros es diversifiquemos el portafolio. Si encontramos que una herramienta nos está generando un proceso más largo, especialicémonos de pronto en otro software o miremos cómo podemos complementar ese trabajo para obtener esa ganancia en tiempo y costo, que finalmente es lo que se traduce especializarse y formarse como tal en un software que ya está diseñado de esa manera. Y aquí la herramienta que siempre utilizamos como el Matter, ¿cierto? Como la herramienta principal, que es el Navisworks para la coordinación, donde nosotros vamos a visualizar esos modelos en 3D que ya hemos construido, donde vamos a generar esos Clash Detective o esa detección de conflictos o interferencias por medio de la integración de esos modelos. Y con la integración de los modelos hablamos de un modelo federado y cómo a partir de esta herramienta nosotros también podemos generar herramienta o se nos vuelve una herramienta de comunicación donde creamos nosotros anotaciones, comentarios, mediciones, como para tenerle esa trazabilidad al proyecto que estamos generando. El análisis, la generación de informes, obviamente, y muy importante que ya podemos ampliar nuestro portafolio cuando entregamos de pronto simulaciones constructivas. Resulta que el software también me permite realizar simulaciones 4D, simulaciones de programaciones de obra, para verificar cómo se está generando el modelado correcto de los elementos y adicional a esto, pues cómo se debe llevar a la obra como tal. Y aquí ya entramos para cerrar en las herramientas especializadas en lo que es el renderizado. En el renderizado pues encontramos nosotros el 3D Studio Max, que creo que algunos alguna vez lo vimos, lo trabajamos, que podíamos integrar, pero aquí pues ya se está potencializando muchísimo más esta herramienta. ¿Por qué? Porque ya tiene también unos materiales totalmente desarrollados, ya es más intuitiva, ya cargamos otros modelos y tiene una integración sin pérdida de información, que es lo más importante. Aquí podíamos nosotros realizar animaciones, efectos visuales, aplicación de materiales de una manera muchísimo más ágil, porque sabemos que el mercado se está transformando y cada vez va requiriendo muchas más herramientas especializadas para mejorar esa interoperabilidad. ¿Listo? Y aquí traemos como un plus, ya que muchas personas no conocían que ya dentro de la suite viene Twinmotion. Twinmotion es una herramienta que viene primero, pues con un motor de videojuegos que nos permite a nosotros integrar lo que es Revit con este motor de videojuegos para nosotros generar un renderizado o una ilustración gráfica en 3 dimensiones de una manera muchísimo más fluida, ¿sí? Entonces, a descargar el software, porque nos damos cuenta que es bastante funcional cuando queremos nosotros generar esa visualización de los proyectos de manera agradable y qué es lo que realmente, cómo se vende el proyecto, ¿cierto? Siempre decimos que el render es ese ideal que siempre que pretendemos llegar. Con este Twinmotion, esta herramienta o este plugin, nosotros lo vamos a poder realizar y materializar. Y para finalizar, había personas que no conocían que dentro de su colección ya tienen permiso de acceso a lo que es un CDE. Un CDE en este caso es la herramienta de Autodesk Docs. En Autodesk Docs es una plataforma que funciona dentro de la nube, que permite la gestión documental, la gestión de modelos, la colaboración, la coordinación, la revisión de los mismos. Entonces aquí ya nos damos cuenta que con nuestra colección ya podemos entrar nosotros a un entorno común de datos, pues para hacer esta gestión de proyecto como tal de una manera más eficiente. Y finalizando los flujos de trabajo, para digamos como para hacerse la idea de cómo podemos nosotros llevar esto adentro de nuestras organizaciones. Resulta que tenemos el survey o ese inicio, ese origen, ese proyecto, ese lote donde pensamos construir un proyecto, donde lo primero que hacemos nosotros es un levantamiento topográfico, o si hay construcciones aledañas, hacemos un levantamiento por medio de 9 puntos, lo traemos a Recap Pro y generamos ese entorno de infraestructura, como ya lo vimos con InfraWorks, ¿sí?
Ya pasamos a una etapa que es diseño conceptual, diseño detallado y virtual design and construction. Y ahí encontramos siempre herramientas especializadas como AutoCAD Civil 3D para generar ese entorno, digamos, ese entorno cuando tenemos una superficie topográfica, cómo conectamos también en esa superficie topográfica los accesos hacia nuestro proyecto. Y adicional a esto transversal encontramos otras herramientas, como van a ser Revit, en una etapa de diseño de detalle, ya pasando de la conceptualización al detalle, encontramos al Revit, AutoCAD, herramienta 2D, muy funcional para el desarrollo de esos detalles constructivos. Vamos a encontrar también el tema de modelado, el tema de renderizado y otras herramientas de análisis que nos van a servir para mejorar ese producto que estamos entregando. El Navisworks para coordinación y encontramos también siempre que el proyecto no se abandona en una etapa, sino que siempre puede aparecer un nuevo software para mejorar los procesos en una etapa posterior. Y aquí otro flujo, otra propuesta de flujo de trabajo que es el diseño, el análisis, el detalle y la coordinación, donde encontramos el Recap Pro, que ya lo hemos visto, el AutoCAD, el Robot Structural para el análisis de edificación, el Revit lo encontramos a lo largo de todo este flujo de trabajo, diseño, análisis, detalle y coordinación, y finalmente encontramos unas herramientas que potencializan el uso de esa herramienta, como es el Advanced Steel, AutoCAD, Navisworks y Dynamo, que ya sabemos que también hace parte de todo esto, donde vamos nosotros a automatizar los procesos para obtener resultados muchísimo mejor. El Autodesk Docs y el BIM Collaborate Pro, que son herramientas, bueno, el BIM Collaborate Pro es un complemento adicional que sirve para trabajar directamente dentro de la nube, que la nube vendría siendo Autodesk Docs. Y ya cerrando esto, tenemos la interoperabilidad. Nos damos cuenta que en la AS Collection tenemos más de 18 productos que podemos explorar, y como a partir de esos 18 productos nosotros podemos conectar de diferentes software entre sí, obteniendo un mejor resultado. Tenemos Navisworks, Advanced Steel, Revit, AutoCAD, y cada uno de estos corresponde a una interoperabilidad entre diferentes software. Entonces nos damos cuenta que AutoCAD tiene una amplia gama, pese a que es una herramienta en 2 dimensiones, nos permite interoperar entre diferentes elementos, obteniendo un resultado muchísimo. ¿Listo? Entonces, por mi parte, les doy gracias y vamos a pasar ahorita a lo que es un demo, ¿no? Como les comentaba al inicio de la sesión, hemos preparado una integración entre diferentes software para que veamos esa funcionalidad ya hecha y llevada dentro de nuestras organizaciones, que es lo que nosotros esperamos que lleguen en algún momento, y ojalá sea más pronto que tarde, ¿vale? Vale, Johan, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya con esta antesala, pues esta presentación era para dar inicio, ¿no? Mostrar, digamos, todos los programas que trae la AS Collection, la interoperabilidad, que es lo más importante, que no tenemos que estar dependiendo, digamos, de algunos otros programas o otros pasos para llegar a conectar nuestro flujo. Entonces, la idea en este momento es mostrar un pequeño proyecto que nosotros hemos empezado a crear, como a desarrollar desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, diferentes software, diferentes disciplinas, hasta llegar digamos, a una etapa final de un renderizado. El proyecto no está avanzado, tenemos la idea de irlo evolucionando y más adelante ir mostrándoles a ustedes como los pasos que se han llevado, todo el progreso, pero digamos en este momento vamos a hacer la exploración del proyecto que tenemos montado. Entonces vamos a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, entonces primero que todo, acá nosotros hicimos un flujo, ¿sí? Entonces la idea es que tenemos desde un Civil 3D, tenemos toda la conexión, tenemos, digamos, el terreno. Este terreno sabemos que tenemos una compatibilidad 100% con Revit, que la podemos insertar, ya que es un archivo CAD. Entonces tenemos ese flujo, digamos, completamente organizado. Otra cuestión, nosotros decidimos guardar toda esta información en la nube precisamente para colaborar. Sí, es súper importante en este momento todo el tema de colaboración, de linkear modelos, de linkear información para que el flujo sea más rápido y más organizado. Entonces, en este caso, ya tenemos un modelo aquí precargado donde insertamos el terreno que teníamos en Civil. Entonces, como les decía, es un proceso de una carga directamente del vínculo. Ahí está demorándose 2 segundos, está cargando desde la nube toda la información. Listo. Entonces, nosotros cogimos este vínculo como tal, es un modelo DWG, y lo implantamos donde tenemos este modelo que fue exportado desde Advanced Steel. Entonces ahí vamos viendo cómo tenemos un desarrollo, una conexión de elementos. Entonces una vez tenemos este elemento,
previamente nosotros ya modelamos desde Advanced Steel esa estructura muy básica, pero la idea es mostrar las conexiones, las posibilidades que nos brinda esta herramienta Advanced Steel. No solamente es el modelado, sino también la carga de información para que sea un modelo BIM, que eso es lo que estamos en este momento nosotros impulsando, digamos, a todo el público. Entonces, en este caso, desarrollamos este modelo. Este tiene una opción de exportar directamente a nuestro Revit. Entonces, vamos a tener una conexión súper fácil. Sencillamente se le da a exportar, se elige el formato, es este formato que nos está apareciendo acá, que es lenguaje de mercado de Advanced Steel. Una vez nosotros guardamos el archivo, lo podemos cargar en Revit, ya vamos a revisar cómo. Otra cuestión bastante interesante de Advanced Steel es que podemos nosotros cargar el modelo y editar lo que necesitemos desde Revit. Sabemos que en muchas ocasiones nosotros tenemos elementos que no tenemos a la mano modelados, los podemos modelar en Revit. Sabemos que el modelado en Revit es súper fácil y se puede integrar directamente aquí a Advanced Steel. Entonces tenemos esa bidireccionalidad de los elementos. Entonces, aparte de eso, desde Advanced Steel nosotros podemos ir creando los planos de nuestro modelo, pues para, digamos, ya sea el detallado para taller. Entonces tenemos ese flujo completo. Esto sale en un archivo DWG, precisamente ya para crear el archivo PDF, para exportar, plotear lo que ustedes necesiten. Entonces, aquí en este caso, volvemos a Revit, donde ya tenemos un modelo con más elementos. Ahora, estamos trabajando también un tema de tuberías de plan 3D, donde modelamos, igualmente, vuelvo y reitero, tenemos esa flexibilidad de las herramientas basadas en AutoCAD, ¿no? Entonces, desde aquí nosotros generamos, modelamos un pequeño ruteo, ¿sí? Algo muy básico que se está planeando para ese modelo y se integra directamente a nuestro Revit. ¿Cuál es la facilidad? Igualmente es un formato DWG, que se puede llevar hasta allá. Aparte de eso, Plan 3D nos ofrece la posibilidad de ir creando nuestros planos de todo el ruteo de tuberías, pues para que sea, digamos, un proceso bastante complejo. Entonces, una vez tenemos nuestro modelo, la idea es irlo integrando en nuestra herramienta, digamos, principal de modelado, como es Revit, ¿no? Entonces, como vemos, estos son vínculos que tenemos cargados. Este es un vínculo DWG. Tenemos este otro elemento arquitectónico, que todo lo tenemos vinculado. Entonces, todo esto tenemos todos los elementos cargados desde la nube. Entonces, vamos a hacer aquí una prueba en la modificación de unos elementos de Advanced Steel. Entonces, va a crear un elemento para ver el proceso. Recordemos que toda esta información la vamos a ir guardando en la nube, precisamente para que sea el flujo mucho más rápido. Los elementos se me duplicaron. Va a ser un cambio sencillo. Entonces aquí lo va a dar exportar. Vamos a dar cargar esa escalera. Exportar. Aquí lo vamos a cargar en nuestras carpetas que tenemos aquí. Y nosotros tenemos intercambios Advanced. Entonces, ¿cuál es la idea? Es crear dos modelos, dos archivos. Uno que sea de Revit a Advanced, de Advanced a Revit, pues para tener ese control de los elementos que se van cambiando. Él va a actualizar solamente los elementos que nosotros necesitemos de un modelo al otro para no reemplazar todo el modelo. Entonces, en este caso lo vamos a guardar como de Advanced a Revit. Y desde Revit la idea es cargar este modelo. Algo que también toca acotar es que, digamos, a pesar de tener esa compatibilidad, tenemos que tener claro que tenemos que cargar todas las familias necesarias que sean compatibles desde Advanced a Revit, es decir, los tipos de elementos, las propiedades que vayamos a implantar dentro de nuestro modelo arquitectónico. Entonces aquí nosotros nos vamos en herramientas de interoperabilidad, en complementos. Tenemos este complemento de Advanced Steel. Para las versiones modernas ya viene preinstalado. Para otras versiones nos toca descargar el plugin para hacer esa conexión. Entonces acá nosotros le vamos a dar importar, seleccionamos el Advanced Import y vamos a buscar ese elemento. Tenemos por acá herramientas Advanced Steel. Entonces desde aquí nosotros seleccionamos obviamente el que veníamos pasando de Advanced. Algunos elementos, como les decía, ya los tenemos cargados
Otros, si se necesitan, se pueden ir generando y se pueden ir reemplazando dependiendo a lo que nosotros necesitemos. Una herramienta que nos va a permitir decidir el elemento que viene designado desde Advanced Steel y le decimos, ese va a ser el elemento que va a aparecer reflejado en Revit. Entonces, mientras que está cargando esto, bueno, quiero ir a mostrar esta otra herramienta que es InfraWorks. Entonces, ya teniendo uno la implantación, teniendo el modelo, nosotros podemos cargar el modelo que tenemos georreferenciado directamente en la implantación donde va a ser. Entonces, una vez teniendo este modelo, sencillamente tenemos la compatibilidad, uno, de cargar directamente de la nube, o si no, cargar los elementos desde nuestro equipo local. ¿Sí? También tenemos una integración con ArcGIS, también que es, digamos, bastante potente para todo este tema de implantación. Entonces, desde aquí nosotros podemos seleccionar esta cantidad de modelos para que lo integre directamente desde nuestro InfraWorks. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un Revit, tenemos DWG, objetos DWG en plano o en 3D. Tenemos también formatos IFC. Pues en este caso, nosotros lo que haríamos es cargar el modelo de Revit. Entonces, en ese momento pues, va a demorar también un segundito mientras que nos carga la información desde la nube. Ahora, digamos, dentro de ese flujo de trabajo tenemos que sacar a cotación, como siempre, la herramienta de Navisworks, la coordinadora, la simuladora, la herramienta más potente para conectar ya todos estos flujos que tenemos de todas las herramientas. Entonces vamos viendo que no necesitamos muchos modeladores, mucha experiencia, más si digamos el criterio para saber diseñar en nuestras diferentes disciplinas, ¿no? Después de eso, pues ya iría a la etapa de coordinación de los elementos. Estos elementos igualmente nosotros los tenemos cargados directamente de la nube en un proyecto colaborativo. Entonces, este proyecto colaborativo, pues también están más que invitados a nuestras anteriores sesiones de trabajo colaborativo con las herramientas de BIM Collaborate Pro. Digamos, en este proyecto no lo tenemos, pero sí otros flujos de otros proyectos que tenemos más estructurados todavía. Entonces aquí entramos en nuestro espacio de coordinación, seleccionamos los elementos, no los va a seleccionar porque ya los tengo cargados previamente en nuestra pantalla de Navisworks. Lo abrimos, seleccionamos y él nos va a mostrar los elementos. Estos elementos, les repito, este es un elemento que fue exportado directamente de Revit, donde se integraron todas las disciplinas y de esas vistas de disciplinas que creamos podemos empezar a coordinar directamente nuestro equipo. Entonces de aquí vamos a hacer una gestión de incidencias, otra conexión que tenemos nosotros directamente de la nube que nos va a permitir gestionar las incidencias que tengamos cargadas en nuestra nube de Construction Cloud. Entonces aquí podemos ver estas incidencias que teníamos cargadas también previamente. Vamos a ir al modelo a revisar dónde está la posición de estas incidencias. Algo supremamente interesante es que no solamente las vamos a poder revisar, sino vamos a poder trabajar con nuestro coordinador, trabajo colaborativo con el modelador, diseñador, con las diferentes etapas o las diferentes disciplinas que tengamos. Entonces, digamos, en este caso, está aquí sobre este elemento de carga, podemos cambiarlo a un pendiente, digamos, para decirle, en ese caso, a la comunicación desde acá. Acá vamos a darle gestionar, a ver acá, gestionar, y aquí le vamos a actualizar si se me pasaba ese detallito. Entonces aquí ya tenemos una incidencia que tenemos, vamos a ponerla en la vista que debe ser, ¿dónde está? Entonces tenemos esa conexión directamente con esa aplicación de Issues. Ahora, ya teniendo todos estos elementos, vamos a crear un espacio para un Clash Detective. Entonces vamos aquí, vamos a añadir prueba, seleccionamos un elemento que podría ser este estructural contra este arquitectónico, le damos ejecutar prueba y desde aquí nosotros podemos ir generando también incidencias directamente, ¿no? Entonces, ahora le damos aquí y le damos, se me escapa dónde es que se crean las incidencias aquí en el Navis. Aquí el experto en este tema de coordinación es Johan. Listo, entonces vamos a gestionarlas y creamos una incidencia nueva. Vamos a ponerla en otro elemento que podría ser sobre uno de estos elementos de PID. Bueno, vamos a ponerla por acá arriba. Listo, entonces él está gestionando ya la creación de esa incidencia
donde en cualquier momento ya nos va a empezar a aparecer aquí directamente en nuestra plataforma. Listo, vámonos nuevamente a nuestro Revit. Listo, aquí tenemos algún detalle de importación. Él me está diciendo que ya todos sus elementos los tenemos cargados. Ok, listo, entonces ahí tenemos desfasado todo el modelo. Lo teníamos con otras referencias, como les digo, fueron elementos que fuimos ya cargando y editando dentro de Revit, ¿no? La idea es poder complementar la información, pero aquí tenemos otros elementos, como vemos esta escalera que no teníamos cargada dentro del modelo, aquí en ese momento ya la cargó, algo súper interesante, ¿no? Tenemos estos elementos que se pueden editar porque se están convirtiendo en unos modelos o en unos elementos que son de Revit. Entonces podemos modelar dependiendo de lo que necesitemos. Si necesitamos complementar algo aquí desde la parte arquitectónica, la podemos migrar directamente a nuestro Advanced Steel. También igualmente exportando esa configuración, ¿no? Entonces, desde aquí igualmente le damos a exportar, pero no, vamos a hacer aquí un cambio diferente. Mientras que carga por acá. Listo. Entonces, vamos a mirar cuál es el nativo. Este es un vínculo. Ok, no. Vámonos a ir, perdón, al estructural de Advance. Vamos a empezar a jugar desde allí. Entonces el estructural de Advance es este. Desde aquí vamos a tener solamente la estructura. Vuelvo y repito, lo interesante es poder ir vinculando los elementos, vinculando las diferentes disciplinas que tengamos integradas en nuestros proyectos para ir jugando y hacer las revisiones. Entonces, vemos que este es el modelo nativo de Advance, donde están todos los elementos tal cual los tenemos o nos ofrece la herramienta, porque nosotros ni siquiera tenemos la necesidad de modelar al 100% de Advance, sino lo que necesitemos. Entonces, estos elementos, por ejemplo, yo voy a eliminar esta placa. Este sí lo tenemos como un vínculo. Este es un vínculo que sería la parte de arquitectura. Entonces, estos elementos yo los sumé aquí. Entonces, vamos a hacer esta prueba. Solamente vamos a mover esta columna. Esta columna ya tiene un perfil. Este perfil sí es nativo de Revit. De resto, estos elementos fueron importados desde Advance. Entonces aquí nos vamos en complementos, por aquí nos vamos a exportar. Bueno, aquí tenemos la otra opción de sincronizar, ¿no? Entonces exportamos este elemento y lo vamos a guardar como Revit to Advance. Le damos reemplazar. Ahora sí nos vamos a nuestra herramienta de Advanced Steel. Vamos a revisar la sincronización de ese elemento. Nosotros desde aquí tenemos las opciones de exportar e importar, ¿no? Entonces cargamos el elemento que sería de Revit to Advance. Entonces él aquí nos va a generar una lista de elementos. Nos va a decir, hay unos que están entrando, unos que están saliendo, unos que están repetidos. La idea sería solamente seleccionar los que necesitemos pasar. Entonces todos estos son los que ya están cargados, deben estar aquí de últimas. Perfil, losa, hay uno que recordemos que tenemos una actualización de una viga. Vamos a hacer una cosa, vamos a reemplazarlos todos y vamos a aplicar las acciones a ver cómo nos los muestra en el modelo. No está procesando, está regenerando todo. Obviamente lo que está haciendo es reemplazar todo lo que tenemos. La idea es gestionar los elementos, no más que necesitemos pasar de un lado al otro. Y es como podemos ver, aquí tenemos unas vigas que claramente tienen que estar reemplazando los otros elementos. Estos elementos que tenemos en nuestro Revit tienen esta misma altura ya en este momento. Acá podemos ver cómo se están reemplazando o solapando los mismos elementos que tenemos cargados. Todos los que están en este color rojo son los elementos que tenemos exportados desde Revit. Entonces aquí tenemos unas conexiones, permítanme que apague la capa que no era. Y bueno, aquí ¿qué pasa? Tenemos esta columna, pero esta columna tenemos que asignarle ya un elemento, un material, una propiedad. Entonces desde aquí nosotros sencillamente podemos darle la opción de que me genere en base a esta línea ese elemento que necesitemos. Le damos no. Aquí igualmente le damos en perfil en base a una línea.
Vamos a eliminar la línea, no. Listo, entonces perfil de normas. Pero un segundito que ese no me lo está pasando. Se va a eliminar la línea, bueno, digámosle que sí. Bueno, aquí no tenemos algún detallito de la carga del modelo. Bueno, la idea es que también desde aquí, desde Plan 3D, perdón, desde Advanced Steel, podemos generar estos perfiles en base a una línea. Por alguna razón en este momento, suprimir los elementos seleccionados, no. Bueno, la idea es que tengamos esa interoperabilidad, ¿no? Ya podemos ver cómo pasamos la escalera que tenemos aquí a este elemento que tenemos cargado en nuestro Advanced Steel, ¿no? La coordinación de esos elementos. Ese elemento lo tenemos cargado en otro modelo. Bueno, una vez teniendo, digamos, esta conexión o los elementos ya modelados, tanto estructural como arquitectónico, una vez teniendo nuestra coordinación y la conexión que tenemos directamente con la nube, vamos a mostrarles nuevamente aquí las incidencias que tenemos cargadas. Esta es la tercera coordinación que tenemos aquí. Vamos a revisar, ahí tenemos nuestro elemento. Entonces la idea es ir mostrando como ese flujo que tenemos aquí directamente con un docs, ¿sí? Sabemos que docs nos sirve para gestionar todo ese tema, entonces aquí nos está marcando en el elemento que nosotros le dimos. De hecho, en el mismo elemento que cargamos desde Navisworks, siendo solamente un vínculo. La idea es tener todos estos vínculos, no importa los formatos cargados en otras disciplinas. Bueno, desde aquí, como les decía, gestionamos incidencias con nuestro Clash Detective de nuestro Navisworks. Una vez teniendo, digamos, ya nuestro modelo avanzado, desarrollado y nosotros queremos tener esta integración directamente en nuestro InfraWorks, podemos cargar los modelos, podemos cargar, digamos, en este caso solamente cargamos el modelo estructural para hacer la prueba, donde él lo puede referenciar a unas coordenadas o lo podemos ubicar manualmente. En este caso este elemento se ubicó manualmente. Aquí tenemos dos elementos sobre el otro para probar directamente la carga. Entonces aquí en este caso sí lo tenemos con unas coordenadas que se llama el modelo estructural directamente desde Revit con unas coordenadas que tenemos también configuradas. Este tema de implantación también es bastante interesante porque podemos hacer todo el desarrollo urbano, digamos toda la previsualización y pues esta herramienta también nos ofrece los diferentes niveles, las curvas de nivel que tenemos en los elementos cargados directamente. Ahora, tenemos esta otra herramienta, digamos, ya para cerrar, tenemos modelado todo. Dime. Tienes una vía ahí. Ok, listo. Vamos a completar, digamos, esta vía ya aquí a pedido del público. Quiero también que en este momento empecemos a pensar qué podemos hacer con esta herramienta. Listo, entonces esta es una conexión bastante sencilla que nos ofrece estas herramientas. Entonces aquí nosotros podemos hacer unas conexiones donde directamente nos está dando los radios de giro, la configuración que necesitemos. Podemos editar las propiedades de estos elementos, ¿no? Entonces eso sí ya es, digamos, criterio del diseñador o de la parte del desarrollo urbano, como se tenga establecido bajo la normativa que esté en el sector. Eso sí ya irá cada uno a su disciplina. Listo, entonces teniendo esta vista desde acá, no lo vamos a hacer en este momento, pero podemos generar recorridos virtuales, podemos generar videos, podemos generar algo bastante interesante como para ofrecer una vista ya previa de lo que va a ser nuestro proyecto. Ya para finalizar, digamos, tenemos esta conexión directamente con Twinmotion y desde aquí vamos a generar los renders. Entonces, desde aquí simplemente es una conexión que tenemos, digamos, en este caso de Revit 2024 ya tiene el acceso o el icono directo para enviar nuestros modelos a Twinmotion. Digamos, vamos a darle a abrir con este nuevo modelo. Yo estoy mandando el de topografía. Pues vamos a ver qué nos llega allá.
Bueno, en este caso nosotros ya estamos preparando un render, vamos a ir renderizando esta vista. Y desde aquí le damos exportar ese elemento. Entonces vamos a guardar localmente esa imagen, exportarla, esta imagen como un PNG. Vamos a seleccionar perdón. Bueno, aquí tenemos todo el detalle de la calidad renderizado que necesitemos de este elemento. A volver a ubicarlo mejor, una vista que sea como más adecuada para la situación. Listo. Entonces desde aquí nosotros le damos en local, es una imagen, y esta va a ser la imagen. Vamos a cargar esa misma imagen. Vamos a ver si la podemos guardar en Cloud. Acceso anticipado es una herramienta que también nos está permitiendo trabajar directamente con la nube, ¿no? Entonces le damos a exportar esta imagen local y le damos, me pierde acá el exportar, pero no me está habilitando la exportación de esta imagen. Bueno, vamos a hacer nuevamente aquí la revisión de nuestro modelo que trajimos desde Revit. Entonces, como vemos, es una opción para generar los renders. Una vez ya tengamos todo detallado, la entrega final como tal para nuestros clientes, para nuestras compañías, podemos generar el renderizado desde acá. Vamos a generar una vista de este elemento desde acá. Vamos a darle a exportar una imagen en PNG local, detalles, desactivado, media, pongámosle calidad alta, cloud. Bueno, pero es que aquí no me está, algo se me escapa aquí en estas propiedades de Atlas, de Twinmotion. Como les digo, es una herramienta que hasta ahora estamos empezando a implementar. La idea es crear, digamos, una integración bastante, digamos, acorde al desarrollo que se va a tener en este proyecto, como lo vemos aquí en Infraworks, ¿no? Entonces es bastante grande, este es el inicio de algo nomás. No sé qué más algo que me gusta ahí de Twinmotion es que si tú modificas el modelo, él te lo actualiza en tiempo real. No sé si podríamos ver ese ejercicio, Raúl. Claro que sí, permíteme, nos vamos para allá. Nos vamos aquí. Nos vamos al modelo. Y esto está en este de aquí. Listo, entonces nosotros el que teníamos abierto es esta vista de coordinación. Listo, este es el elemento que tenemos nosotros cargado. Entonces vamos a hacer un recorte, puede ser desde acá, de la vista. Vamos a darle un poquito más. Listo, hagamos el recorte ahí. Y desde acá se puede ir actualizando en tiempo real. Entonces vamos a ver cómo nos va a actualizar la vista desde acá. Nosotros vemos a Revit, le damos aquí en vista, Twinmotion y sincronizar. Entonces esa caja de sección que nosotros acabamos de generar nos va a permitir cambiar la visual. Entonces eso, digamos, es otra opción mejorada que tenemos, ¿no? Que es la conexión. ¿Sí ven? Aquí tenemos el elemento cortado. Nuevamente nos va a cortar todos los elementos que esté seleccionando. Vamos a volverlo a hacer, pero lo vamos a cortar. Ahora es en la otra sección transversal. Vamos a Revit y cortamos este elemento. Nuevamente nos vamos a Twinmotion, nos vamos a sincronizar el elemento. Aquí ya nos tiene que ir actualizando en cualquier momento. Ahí tenemos la actualización de este elemento. Entonces, como vemos, pues aquí ya está cortado a la mitad nuestro edificio, nuestro bloque. Entonces, eso es lo que queremos mostrar, ¿no? Que tenemos una conexión de varios elementos, de varios programas. No solamente nos quedamos con las herramientas que tenemos, sino también podemos integrar dentro del Formit Pro como para una etapa de prediseño. Tenemos todas las herramientas especializadas de todas las versiones de AutoCAD. Entonces, desde acá, con las herramientas que trae la AS Collection, que es lo que queremos mostrar hoy, es que podemos generar unos flujos de trabajo bastante potentes, completamente integrados, sin necesidad de otro software externo.
digamos, desde una etapa prediseño, que es lo que siempre nosotros hablamos, hasta una etapa final de presentación de nuestros proyectos. La idea es ahora empezar a colaborar toda la información que tengamos en la nube, ya que todos los proyectos que vamos a empezar a tener van a ser bastante grandes, entonces la colaboración entre todos pues es bastante importante, que también los ofrece ya pues las herramientas en la nube de Construction Cloud, BIM Collaborate Pro, y pues la herramienta que viene en base con nuestra colección, que es Autodesk Docs. Bueno, no sé si en este momento tengamos alguna duda, inquietud en este momento por ahora. Yo te apoyo ahí un momentico. Bueno, básicamente lo que nos hizo falta de pronto fue explicar ese flujo de trabajo o ese paso a paso. ¿Cuál es el paso a paso para tener nosotros, digamos, esa interoperabilidad? Nosotros tenemos un terreno. En ese terreno lo tenemos cargado en Civil 3D porque es el que nos está dando, digamos, ese origen o ese lugar de implantación donde tenemos que ubicar nuestro proyecto. Después de esto nosotros lo llevamos a Revit, ¿sí? Nos gusta Revit, o claro que ustedes saben que también se puede crear aquí una superficie en 3 dimensiones, pero en Revit también podemos utilizar la herramienta. Entonces traemos este vínculo como tal a Revit, no sé si me muestras ahí Revit, donde se encuentra la topografía, correcto. Listo. Me abro el topográfico y hacemos la prueba de Listo, entonces traemos ese archivo de Civil 3D, que son superficies, curvas de nivel, en elevación. Finalmente lo que hacemos es utilizar una herramienta de Revit, que se encuentra en el panel de masa y emplazamiento. Y en este módulo de masa y emplazamiento, dale ahí. Lo que hacemos nosotros es generar un sólido topográfico. Eso se crea a partir de una importación, en este caso es la importación que nosotros traemos desde Civil 3D. Cuando traemos esa superficie topográfica, nosotros ya empezamos a cuadrar aquí también el tema de coordenadas para poder generar ese sistema de coordenadas compartidos que nos va a garantizar a nosotros la coordinación efectiva. Después de eso, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros fuimos a Advanced Steel y empezamos a modelar la estructura principal en Advanced Steel. En Advanced Steel empezamos a generar nosotros nuestro predimensionamiento, o si ya vamos a un detalle, dependiendo de la etapa del proyecto, generamos el sistema de conexiones que consideramos más adecuado para el proyecto, ¿sí? Y aquí se volvía complementario a lo que decía David hace un momento. Él exportaba su formato especializado. Hay unos elementos que no fueron modelados en Advanced Steel para mirar si se podían modelar directamente desde Revit y se podía generar ese bidireccionamiento, es decir, desde Advanced Steel hasta Revit y desde Revit hacia Advanced Steel. Por eso con Asicio algunos elementos no se cargaron porque fueron modelados específicamente desde Revit. Después de esto, los elementos que fueron asignados desde Revit se iba y se cambiaba el perfil o se asignaba aquí porque el flujo sería que utilizamos Advanced Steel y de Advanced Steel utilizamos Robot para realizar un análisis, digamos, matemático de cargas de los elementos para saber cuánto nos está pesando la estructura como tal. Y adicional, los elementos arquitectónicos cuando fueron importados a Revit fueron generados directamente como un vínculo externo. Entonces se coge el Advanced Steel, se genera un vínculo y ese vínculo desde Revit se pasa a lo que sería el modelado arquitectónico. Entonces miremos en Revit el modelado arquitectónico. Entonces nos damos cuenta que, y apaguemos de pronto ahí la referencia externa. Entonces seleccionamos ahí el de Advanced Steel, EH. Correcto, y ahí empezamos nosotros sobre la base de Advanced Steel a conectar nuestra arquitectura como tal, ¿sí? Modelamos suelos, algunos... Creo que te perdimos un segundito, Johan. Ok, listo. Me silencian, no quieren que hable, no, mentiras. Listo, entonces después de que conectábamos nosotros con el Advanced Steel, generamos esa georreferenciación, esa exportación, para traernos nosotros a lo que era el AutoCAD Plan 3D. En el AutoCAD Plan 3D, nosotros, en el Plan 3D georreferenciamos ese archivo en Revit y empezamos a generar nosotros el ruteo correspondiente de la información, basados en un PNID, el PNID, que es el diagrama de procesos, que nos iba indicando cuáles deberían ser los elementos que se debían modelar, desde equipos, desde tubería, desde bridas, válvulas, cheques o diferentes elementos. Recordemos que esto no solamente para generación de, y la soportería, importante modelar la soportería para la tubería, y finalmente esto ya se nos vuelve un modelo.
Todo ese modelo lo cargamos nuevamente a un archivo de Revit. Lo que digo, a nosotros o por nuestra parte consideramos que Revit es excelente para integrar y generar esos modelos federados, porque tiene un abanico que es de posibilidades que está diseñado específicamente para lo que son digamos análisis, y adicional a esto pues complemento de las otras herramientas, ¿sí? Finalmente, después de tener nosotros todo esto que hacemos, subimos esa información de modelos a lo que es Autodesk Construction Cloud. En Autodesk Construction Cloud sabemos que con el módulo de docs que ya tenemos contratado con nuestra colección, vamos a estructurar nuestras carpetas. Aquí le hicimos paso a paso por lo que era topografía, estructura, arquitectura, mecánica. Dale, sí, si quieres miremos a estructura. Y en estructura vamos a encontrar dos insumos. ¿Cuáles serían los dos insumos? El archivo de DWG, ¿sí? Y el que fue importado desde Revit. Si entro el modelo de Revit, ahí correcto, vamos a tener no solamente el modelo estructural, sino la metadata que tiene el archivo como tal. Seleccionamos un elemento, vamos a propiedades, correcto, muy bien, y vamos a encontrar el tipo de elemento o el tipo de perfil que fue utilizado. Más abajo incluso podemos sacar información que corresponde al peso del elemento. Pues abajo vamos al peso del elemento, digamos ese peso del elemento, se me perdió, mira, peso, abajo. En estructura. El peso del elemento para ese perfil es de 382 kilogramos. Entonces nos damos cuenta que el Advanced Steel ya viene predefinido con esos elementos. ¿Para qué? Para que cuando yo suba la información pueda realizar un análisis de metadata y aquí pueda cuantificar todos esos elementos para generar yo mi presupuesto de obra. ¿Listo? Cerramos ahí. Después de tener ese análisis de datos, generábamos los diferentes modelos y finalmente hicimos la prueba con la integración para la coordinación, que esa la hicimos finalmente con lo que era Navisworks. En Navisworks, existen dos flujos de trabajo. Uno que podemos vincular información desde nuestro ordenador, o incluso podemos decirle ahí abrir, y podemos vincular información directamente desde dentro de un proyecto, ¿sí? En compartir, si quieres darle selección a los todos nuevamente y lo abrimos. Y nos damos cuenta que él va a generar su NWC, su archivo caché. En ese archivo caché va a quedar vinculado directamente con la nube, que en este caso es Autodesk Construction Cloud, y por medio de la gestión de incidencias, que es un plugin que se puede descargar también de manera gratuita, vamos a poder visualizar las incidencias que fueron generados desde un modelo, o podemos generar nosotros una incidencia como tal. Entonces, si quieres, generemos volviendo a añadir una prueba, donde vamos a coordinar arquitectura con MEP. Arriba, añadir prueba a la izquierda. Ahí, añadir prueba. Generamos una prueba que va a ser entre el modelo LU y el modelo de arquitectura. Corremos nuestra prueba, ¿sí? Y seleccionamos una incidencia. Entonces seleccionamos el elemento, ahí tenemos el conflicto. Y cerramos ahí, volvemos a abrir el panel de incidencias. Dale score. Creamos una incidencia y se la vamos a asignar al modelo de es correcto, al de la tubería. Una vez creada esa incidencia, nosotros generamos esa novedad o que esto va a un clash. Vamos a colocarle ahí una descripción que esto es un clash, ¿sí? Y vamos a irnos de nuevo a Construction Cloud. Una asignación, sí, correcto, una fecha normal. Él genera su screenshot correspondiente y nos devolvemos a Construction Cloud. Y en Construction Cloud esa incidencia va a aparecer acá, coordinación panel de sistema. Vamos a buscar el modelo en el que fue asignado. Recordemos que esto está integrado también con los modelos a los que se les asigna una incidencia correspondiente. Y finalmente todos esos elementos, listo. Ahí vamos a ver la incidencia en el punto. Importante aquí que cuando creamos una incidencia estemos seguros de que le hemos aplicado al elemento correspondiente para que él nos lo muestre en el modelo que debe ser. ¿Listo? Entonces, digamos, ahí nos damos cuenta cómo a partir de una secuencia lineal de procesos donde hemos explorado más de 6 software, nosotros podemos no solamente gestionar modelos, gestionar información de modelos, interoperarlos, migrar entre diferentes procesos y generando una comunicación, sino adicional a esto nosotros vamos a poder utilizar un entorno común de datos para
digamos, generar esa revisión entre modelos, ¿sí? E ir posteriormente realizar los ajustes que se vaya demandando conforme va avanzando el proyecto como tal. La incidencia número 5, ahí nos está colaborando con esos elementos. Ahí seleccionamos el modelo y nos debería mostrar la posición. Y adicional a esto, pues podemos encontrar diferentes flujos de trabajo. Ahí ya fue creada la incidencia sobre el objeto. Entonces nos damos cuenta que tiene que tener un criterio para poder realizar esta interoperabilidad. Y la idea es que sigamos explorando ese nuevo abanico de posibilidades. Finalmente, ya para cerrar, que lo que les comentaba, ya tenemos un resultado coordinado. Pasamos como producto definitivo un render, que el render nos basamos en lo que era Twinmotion. Y en el Twinmotion, nosotros, conforme íbamos ajustando el modelo en Revit, automáticamente íbamos teniendo el mismo resultado. Digamos que la imagen aquí que nos muestra es de navegación, ¿sí? Al igual que otro software, la navegación es muchísimo más fluida, porque si renderizara conforme uno va realizando un paneo, pues sería bastante demorado el tema de la creación del objeto. Y finalmente, pues ya tenemos el elemento, lo único que hacemos es exportar, exportamos el objeto y vamos almacenando. Entonces, ¿qué ventaja tenemos aquí? Si quieres, exportemos de una vez el documento a una carpeta que nosotros tenemos integrados en lo que es Construction Cloud. Le decimos exportar y lo vamos a exportar por medio del Desktop Connector en una ruta específica, ¿vale? Desktop Connector, buscamos nuestro proyecto, Project Files, trabajo, ¿sí? Y tenemos una carpeta que es de render. Dejémosla ahí en planos, en documentos, me parece mejor. Documentos, le colocamos ahí render. Al menos no los dejo. Ahí sería más o menos el flujo de trabajo que tenemos que llegar utilizando diferentes herramientas. Ahí se nos escapó el InfraWorks. El InfraWorks pues era para todo el marco de integración y con eso podíamos generar nosotros KMZs para generar esa implantación de manera automática en lo que era un Google Earth. Entonces, si deseamos compartir este archivo, se puede exportar a un KM, creo que es un KML o un KMZ. Ese KMZ llega con esta georreferenciación que ya viene en la plataforma con ese elemento y automáticamente ya lo visualizaríamos en Google Earth conforme lo vayamos compartiendo con nosotros los demás colaboradores. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, como ya habiendo repasado ese flujo de trabajo que se hizo para llegar a este demo. Me gustaría conocer si alguien tiene igual, si alguien quiere algo más detallado, podríamos construir con ustedes un ejercicio dinámico donde podríamos estructurar eso desde cero y darle nosotros el acompañamiento correspondiente para llegar a ese resultado, ¿vale? Por mi parte, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, sí, aquí tenemos algo adicional, que tenemos digamos, los modelos en un área de retención que también nos ofrece Docs, ¿no? Con el tema de la nomenclatura, de todo ese bloqueo para evitar tener, digamos, desorden de toda la información de los archivos como tal. Desde aquí tenemos el área de retención. O sea, acá sencillamente, esto sería master, data, extensión, esto es un JPG. El documento, bueno, pongámosle un documento, disciplina arquitectónica consecutivo 001. Listos. Entonces ya en este caso él nos liberó el archivo para poderlo visualizar directamente desde nuestra estructura de carpetas. Listo, allá tenemos una vista previa, algo muy básico de lo que nos puede entregar esta herramienta. Hay algo adicional que se nos escapaba. Podemos nosotros exportar esta implantación que nosotros tenemos en nuestro InfraWorks y mostrarlo en nuestra plataforma Construction Cloud. Por acá lo tenemos en coordinación, en modelos, si no me equivoco, en infraestructura, correcto, listo, modelo. Entonces aquí tenemos un FBX donde nos va a mostrar también la implantación con el respectivo modelo que tenemos. Entonces vemos que tenemos una conexión bastante amplia con todas las herramientas. Ya es tarea de, digamos, de cada uno empezar a estructurar sus flujos, su orden, empezar a trabajar colaborativamente, que es lo más interesante, y tener todo en un solo entorno común de datos, ¿no? Sabemos que en ese momento todos los entregables y todos los proyectos que se van a empezar a desarrollar de aquí al 2026, incluso desde ya se está empezando a planear todo ese tema de la estructuración, todo basado en la nube. Entonces, estas herramientas nos ofrecen esa posibilidad
digamos, desde una sola suite o desde una sola colección que es la AS Collection. Aparte de eso, tenemos otros programas, como les dije, no tenemos, digamos, la conexión o, digamos, la opción en ese momento de integrarlas en nuestro proyecto, pero fácilmente se presta para que tengamos esa conexión de los diferentes softwares que tenemos en la AS Collection, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, sin más, me gustaría saber si de pronto en algún momento tenemos preguntas, dudas, sugerencias, inquietudes, ¿cómo les ha parecido? No sé Yo si creo que algo por más. tiempo, muchachos, deberíamos cerrar, debido a que cualquier cosa, si nos pasamos 15 minuticos, cualquier cosa, por favor, nos dejan el mensaje y con gusto los atendemos. Y les devolvemos las preguntas vía correo. Muchas gracias. Bueno, a todos, muchísimas Muchas gracias. Encantados nuevamente. Estamos hablando, ¿vale? Un abrazo. Un feliz día, un abrazo, bendiciones.